Bien, iniciamos nuestra clase de hoy, la democracia en el siglo XXI. Se está grabando esta clase, como todas las anteriores, para que luego quede a disposición de ustedes. El próximo parcial lo tendremos el día miércoles en el aula 31. El temario indicado, la modalidad a libro abierto. Ustedes seguramente han podido ver ya parte de los textos que hemos puesto a disposición de ustedes en el grupo de Facebook. En la última clase hicimos referencia a dos textos en el que aparece como un tema que se va a repetir en los otros textos. Recuérdense que a partir de el título de nuestra materia opcional, la democracia en el siglo XXI. ¿Qué estaría pasando en nuestro siglo con respecto a la democracia? Por un lado, tenemos como una verdadera paradoja. Nunca antes en la historia de la humanidad existieron tantos regímenes democráticos a escala global. Si uno ve el mapa mundi y le ponemos un color intenso a los países que viven bajo un régimen democrático, por ejemplo, imaginemos un color azul, veríamos que eso que era en la primera o las primeras décadas del siglo XIX apenas una mancha de color azul, hoy si tomamos el mapa mundi, veríamos que esa mancha se ha extendido notablemente en todos los continentes, aun cuando en algunos este color azul, indicador de regímenes democráticos, sea menor que en otros continentes y menor en términos relativos con regímenes no democráticos.
que por ejemplo los podríamos imaginar en esta suerte de mapa virtual en color rojo. No obstante que no todo el planeta pueda ser, en términos de regímenes políticos, pintado de azul, color que le asignaríamos a los regímenes democráticos, este tiene una extensión como nunca tuvo en la historia de la humanidad. Esta es la buena noticia. Otra buena noticia es que ha existido un proceso que ha ido instaurando regímenes democráticos y que ha colocado en el ocaso a regímenes autoritarios. Eso que en un libro no tan nuevo, pero no tan antiguo tampoco, de Samuel Huntington, que le llamó la tercera ola. Esa ola democratizadora que a partir de los 90 se dio no solo en América Latina, sino en los países de Europa del Este, y que también se dio en otros países como eh, países árabes, en eso que se denominó la primavera árabe. Pero también es cierto que se ha producido, o mejor dicho, se han producido dos fenómenos. Uno, que ha sido estudiado por el propio Huntington en clave histórico, que a cada oleada democrática se produjo una suerte de contraola o reflujo de carácter no democrático o autoritario. Un fenómeno que se ha advertido en muchos lugares. Y otro fenómeno, tal vez no tan estudiado, que me atrevería a llamarlo el desencanto. Casi siempre la instauración de las democracias ha estado unida a un proceso de encanto, ¿no? De encantamiento con el nuevo sistema, que dejaba atrás regímenes totalitarios o regímenes autoritarios. En ambos casos, regímenes no democráticos que merced a distintos procesos
daba lugar a la instauración de democracias. Y esto iba unido a una suerte de encantamiento, a una visión optimista de que la instauración de la democracia traería una solución a la totalidad de los problemas que existían en ese país con el antiguo régimen. Si quisiera utilizar una expresión argentina, utilizaría una expresión bastante recordada, por cierto, del presidente argentino Raúl Alfonsín en el proceso de instalación de un régimen democrático después de una larga dictadura militar. La expresión de Alfonsín era: con la democracia no solo se vota, o sea, haciendo referencia a lo típicamente político institucional, el sufragio ciudadano, sino que con la democracia se cura, con la democracia se educa, etcétera. Es decir, que en esa visión que llamaría optimista y en este proceso de encantamiento del nuevo régimen político, se veía de una manera auspiciosa el futuro cercano, el futuro inmediato y, por cierto, el futuro a más largo plazo. Esta visión más tarde que temprano en algunos lugares, más temprano que tarde en otros, fue dejándosela de lado al ir enfrentando los problemas sociales, económicos, culturales, que se le planteaban al nuevo régimen político. Eh, Muchas demandas sociales insatisfechas, una crisis económica y unas demandas sociales crecientes hicieron que esa visión esperanzadora, optimista de la democracia diera lugar a una suerte de, yo diría, pesimismo con respecto a las posibilidades de hacer frente
las instauradas democracias a una multiplicidad de problemas que se iban planteando. Tal vez los más acuciantes fueron los temas económicos y casi de la mano de ella las demandas sociales insatisfechas. Volviendo a la expresión del expresidente argentino, con la democracia se votaba, pero ni se curaba, ni se comía, ni se educaba. ¿Mm? Tal vez se había asumido con una visión un poco mágica de las posibilidades de la democracia y pasado un tiempo en el que la memoria de los sinsabores de los autoritarismos y o totalitarismos preexistentes se iba perdiendo en el tiempo, aparecían estas demandas insatisfechas y si bien es cierto que no, en muchos casos, en otros sí, en muchos casos no colapsaron las democracias que habían comenzado a funcionar, digo, en muchos casos no, en otros casos hubo evidentes retrocesos, por ejemplo, la llamada primavera árabe prácticamente no dejó nada, salvo tal vez y parcialmente Túnez, eh, los países árabes en los cuales mm, ocurrió un proceso como el de Egipto, que puso fin a un gobierno de 40 años de mano dura, los resultados en ese contexto fueron muy insatisfactorios. Pero no solamente insatisfactorios, sino que hubo un retroceso. En otros casos, eh, se mantuvo un régimen en el que, y acá habría que apelar a tal vez a una serie de adjetivos para explicar en qué se convertía ese sistema político que al calor de los procesos democratizadores había puesto fin a un régimen totalitario, este es el caso de la Unión Soviética y de los países eh, satélites, en los que una dictadura de partido único dio lugar a sistemas que podríamos denominar democráticos, caracterizados por un proceso electoral pluripartidario para la elección de los gobernantes, por una, en algunos casos,
relativa alternancia y por la existencia de un conjunto de libertades de todo tipo que antes no existían. Pero si uno mira la Unión Soviética y los países satélites, encuentra que Rusia, por ejemplo, va a tener elecciones, va a tener una constitución democrática, va a tener pluripartidismo para un régimen que era de partido único y una serie de libertades que no existían y un sistema económico más libre que ya no era el sistema de economía central planificada, controlada por el partido único. Pero se advirtió con no demasiado tiempo una serie de tendencias autoritarias que fueron restringiendo las posibilidades de la oposición, que se produjeron cambios constitucionales que permitieron prácticamente la reelección indefinida del presidente, es el caso de la Rusia actual, y en el cual se torna ya difícil hablar de un proceso democrático cabal luego de los años que van de la caída del comunismo, la disolución de la Unión Soviética y la situación actual. ¿Mm? Han pasado nada más ni nada menos que un cuarto de siglo. Dos países de la égida del antiguo régimen soviético, como Polonia y Hungría, han dado como resultado retrocesos de tipo autoritario en los que se mantiene la vigencia de un sistema pluripartidario, de un sistema de la elección de los gobernantes en elecciones incluso competitivas. Ha quedado atrás el régimen de partido único, un sistema de poderes independientes, aunque no tanto, y un creciente espíritu que lo llamaría autoritario, donde antes reinó el modelo del totalitarismo del comunismo soviético, que serían estos dos casos de Polonia y de Hungría. Países en los que hay elecciones, incluso estas elecciones son competitivas,
en las que el gobernante incluso no gana en la primera vuelta electoral en un sistema de mayoría absoluta, como es el caso de Turquía, muestran un sistema político que es, yo diría, formalmente democrático. Hay una constitución, hay poderes independientes, hay elecciones, hay un grado de libertad de prensa relativamente importante, hay pluralismo social, no hay un régimen de economía central planificada, no hay partido único, no hay una dictadura personal, pero el gobierno plantea rasgos muy fuertes de autoritarismo. ¿Mm? Y de nuevo una expresión en la que ustedes han podido encontrarse en las lecturas como eh, la autocracia electiva. ¿Mm? Ese pequeño trabajo que les di la, la clase anterior. ¿Mm? Autocracias electivas. Entonces, a ver, fíjense ustedes que estaríamos en presencia de un fenómeno que, y estoy citando el título de un texto no demasiado largo que tienen ustedes allí, que tiene el sugestivo título de El ocaso de la democracia, de Anna Applebaum. Fíjense ustedes que el título, que de ninguna manera es un título esperanzador, yo diría más bien es un título eh, depresivo. ¿Mm? El ocaso, ocaso. Fíjense que palabras tales como la primavera, referido a ese proceso que se dio en el mundo árabe, eh, el auge de los regímenes democráticos, la caída del totalitarismo soviético, el fin de una época y la apertura de un largo proceso democratizador. Lo que ocurrió, por ejemplo, en América Latina en los 80, donde los regímenes militares fueron cayendo como por efecto dominó y se instauraron
sistemas democráticos, con la competencia pluripartidaria, con una auspiciosa mirada hacia el futuro. ¿Mm? Estaba en el futuro el optimismo a partir de ese presente que ponía fin a regímenes no democráticos. Un cuarto de siglo después, nos encontramos con un fenómeno, vuelvo al título de este texto. ¿Mm? Eh, el ocaso de la democracia. Y acá hay dos palabras, me detengo, que están en el título de esta obra de Anne Applebaum. Ocaso, ocaso habla de fin, ¿no es verdad? Y el otro término, seducción, algo que atrae. Pero ¿qué es lo que atrae? Lo no democrático. La autora habla de la seducción del autoritarismo. Y es interesante como en este texto, que yo diría es bastante poco optimista, comienza con un recuerdo en una época que es el final eh, cronológico del siglo XX, el 31 de diciembre del año 99. La autora dice que en el noroeste de Polonia, ella y su esposo y su familia habían o estaban festejando este nuevo comienzo de siglo por una serie de periodistas y diplomáticos, la mayoría polacos. Y allí había un ambiente de optimismo, de fiesta. La autora hablaba de la reconstrucción de esa casa, una antigua casa en ruina, y ese proceso de reconstrucción del país. Polonia había sido un país que durante largo tiempo había pertenecido al dominio soviético y de pronto eh, irrumpía unos vientos democratizadores en los que eh, fueron cambiando notablemente lo que había sido. Ahora bien, ese nuevo gobierno que
era celebrado auspiciosamente como un gobierno democrático, comenzaba a dar señales de autoritarismo, señales de concentración del poder, de una visión que tenía poco que ver con el catálogo de libertades eh, constitutivo de un sistema genuinamente democrático. ¿Había elecciones? Sí. ¿Había varios partidos? Sí. ¿Había un clima eh, cultural abierto a diferencia del anterior? Sí, pero, fíjense ustedes, ¿no? Sí, pero aparecían señales de una suerte de transición de un sistema incipientemente democrático a un sistema autoritario, aunque muchas veces este autoritarismo apareciera como encubierto. Pero también los, eh, la autora hará referencia a un proceso anterior pero que va a ser diferente. Cito, en caso de producirse la caída de la democracia liberal en nuestra época, no se parecerá a lo que sucedió en las décadas del 20 o del 30. Aún así, para que triunfe, necesitará una nueva élite. La desintegración de la idea de Occidente o de lo que a veces se denomina el orden liberal occidental, necesitará de pensadores, intelectuales, periodistas, escritores, artistas que socaven nuestros valores actuales que luego diseñen el nuevo sistema. ¿A qué hace referencia esto? Dice, en caso de producirse, no estamos haciendo referencia a una afirmación que sí o sí se va a producir, o sea, la caída de la democracia liberal. En caso de que ésta se produjera, no sería como, y hace referencia a ese proceso de la década del 20 al 30, en el que la erosión del sistema democrático dio lugar al totalitarismo nazi y al totalitarismo comunista. ¿Mm? Se trata más bien
de un proceso diferente en el cual se mantendrían una serie de formas democráticas, pero se vaciaría de contenido al sistema democrático. Eh, y acá eh, se hace referencia a procesos que son muy distintos a los que ocurrió, por ejemplo, en la Rusia zarista que dio lugar al régimen comunista o en la República de Weimar que dio origen al sistema nazi, ¿m? Sino ejemplos, a ver, ¿cómo decir? Ejemplos que son formalmente muy distintos a aquella situación. Tenemos elecciones, tenemos pluralidad de partidos, tenemos un- en gran o pequeña medida, depende del país, libertad de prensa. Pero aparecen comportamientos tales como nepotismo, clientelismo estatal, corrupción. Fíjense, eh, me detengo en estos tres aspectos que la autora enuncia. El primero, nepotismo. ¿Qué significa nepotismo? Es el gobierno de los familiares y amigos. Este sentido de que el poder pertenece a una persona y a su familia, más allá de el rótulo con el cual haya asumido. Yo suelo recordar siempre un episodio, creo que es real, o por lo menos así aparecía en los medios de comunicación, de lo que ocurrió en Venezuela a partir de la muerte de Chávez. Hugo Chávez, el hombre fuerte que dibuja esta nueva realidad que la llama
República Bolivariana, su familia, sus hijas, siguen viviendo en la casa presidencial. Y cuando el actual gobernante, seguidor de Chávez, por supuesto, su continuador, pretendió desalojarlas, estas utilizaron una expresión que me parece muy sugerente. Estamos aquí porque esta es la casa de papá. La casa de gobierno para un funcionario democrático es un lugar a donde éste la habita en calidad de inquilino por un tiempo predeterminado, tiempo que se puede renovar, pero que al final debe dejar la casa porque no es suya. ¿Mm? Esta expresión es la casa de papá, es la idea de que el gobernante vivía como propietario en un lugar en el cual su familia continuará como eh, lo hacía antes porque es su casa. ¿Mm? Este sentido de propiedad es típico de un régimen nepótico. ¿Mm? La otra característica es la de el clientelismo estatal. Aun cuando no se establezcan en estos nuevos regímenes sistemas como los de economía central planificada del modelo soviético, en el que todo era del Estado, el Estado, aun cuando conviva o eventualmente compita con la iniciativa privada, tiene una dimensión muy importante. Y desde el Estado se alimentan a clientes, se asiste a clientes cuya lealtad se obtiene dándole favores. Y esto que no es exclusivo de los sistemas totalitarios o autoritarios, pero que en estos adquiere una dimensión insospechada que es la corrupción. Entonces, eh, un sistema en el que está todo amañado, en el que la meritocracia no existe, en que la competencia política genuina y el libre mercado
no existen o están fuertemente condicionados, da lugar a estos regímenes autoritarios que generan una simpatía que era tal vez impensada al comienzo de los procesos democratizadores que pusieron fin a las antiguas dictaduras de partido único. Entonces, vuelvo al título. Descripción de un fenómeno que tiene dos características: ocaso, fin de la democracia, y el segundo, que es la seducción del autoritarismo. Es decir, el autoritarismo aparece en el horizonte político y cultural de nuestro tiempo con una capacidad de seducción de la que carecía hace un cuarto de siglo. Esto da como resultado una visión poco optimista del porvenir del sistema democrático. También, en este contexto, aparece algo característico de la no democracia. ¿Qué sería ese algo característico de la no democracia? La falta de verdad. O dicho de otra manera, el aumento de una serie de falsedades, visiones en el que la verdad o está ausente o está tan fuertemente manipulada o condicionada en que todo lo que se dice no es exactamente como se dice, o la realidad está ocultada bajo una serie de visiones que son visiones siempre reñidas con un ejercicio efectivo y genuino de la verdad. Mensajes falsos, teorías conspirativas. Todo esto que a su vez nuevas tecnologías como la inteligencia artificial permiten que el ciudadano
esté permanentemente cercado de visiones que no son reales, de informaciones falsas, de afirmaciones dudosas, lo cual genera un clima muy poco esperanzador. Ahora bien, este texto, que a mí me parece de manera personal tal vez demasiado duro, y que lo coloco con reservas y lo comento con dudas. Y alguien podría decir, si tiene reservas y dudas, ¿para qué nos lo da a leer? Casualmente para ponernos en situación de que esta experiencia democrática que se ve limitada o amenazada en este siglo XXI, sea necesario volver a pensarla, sea necesario estar atento a aquellas cosas que hoy, de una manera distinta, podrían, condicional, llevar a un ocaso definitivo. Porque muchas veces lo que se ve es aquel horizonte de la década del 20 al 30, en el cual murieron muchas democracias de Occidente y nacieron los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Esa circunstancia hoy no está. Y tal vez porque esa circunstancia hoy no está, podría llevarnos a pensar que ya los riesgos acerca del sistema democrático no existen. Tal vez sea esta la ventaja o la bondad de un título, de un texto, perdón, cuyo título eh, es algo descorazonador: el ocaso y la seducción. Lo que pasa es que se refiere al ocaso de la democracia y la seducción del autoritarismo. Es decir, un autoritarismo que aparece, ¿m?, con una capacidad de seducción que parecía que había perdido definitivamente. Bien, de esto que ustedes acaban de oír, quisiera saber qué piensan. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí se lo escucha. Eh, la verdad que, bueno, en parte uno
creo que constantemente ve pequeñas cosas que podrían tranquilamente contradecir o como contrarrestar este sistema democrático. Creo que en parte, como usted mencionó, también observamos distintos como surgimientos o relaciones que parecieran no ser democráticas, como las pensamos, digamos, de forma clásica. Entonces yo creo que claramente hay como que hay otros los textos que hablaba como que tendemos, creo que era el ocaso de los, que lo vimos en la clase pasada, que tendemos a la disolución o como a que se apague esta llama democrática en algún sentido. Lo hemos también visto también en la participación ciudadana, como cada vez que hay elecciones, el porcentaje de participación baja. Entonces creo que hay que proponerse analizar estas cuestiones, como también dijimos en otros textos, que no es que están dadas, o sea, la democracia no es algo que es para siempre y que pareciera ser inherente a la organización política de los seres humanos, sino que en realidad es algo que se construyó y que en algún sentido hay que volver a reforzar, pero yo creo que pareciera ser que no hay un interés en reforzar el sistema democrático. Entonces, son buenos para mí estos planteos porque nos hace pensar en cómo en definitiva estábamos descuidando algo que construimos a lo largo del tiempo y que tiene valor de por sí y que parecemos que pareciera ser que no lo vemos a ese valor o que lo pasamos por alto. Gracias, Agostina. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, profesor. Sí, Mariela. Digamos, sí, es como, digamos, en base a todo lo que hemos leído, ¿no? Pero especialmente en este último texto, bueno, es como que si uno ve la realidad, pareciera ser que como que el texto tiene razón, es decir, es como que uno ve un poco la desesperanza y ve también como que la democracia se va socavando, se va desbaratando, digamos, como que está quizás la falta de interés de las personas, del ciudadano, como decía la compañera, pero ¿cómo uno, a mí me genera esta pregunta, si uno está viendo se está produciendo el ocaso de la democracia, ¿cómo uno como ciudadano, qué podríamos hacer para evitarlo? ¿O en qué podríamos ayudar? Bueno, por supuesto nosotros que somos un grupito muy pequeño, nos estamos dando cuenta a partir de esta materia opcional, de cómo es decir, nos está como abriendo la visión de lo que está sucediendo. Ahora nosotros, este grupito reducido, que nos estamos enterando de todas estas situaciones a través de los textos y de la información que usted nos da, nos proporciona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros transmitir, ayudar, o no sé, digamos, es decir, cuál sería eso me gustaría, digamos, saber o un poco plantearlo. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Esa es la gran pregunta, Mariela, ¿no? Porque muchas veces uno tiene la sensación frente a este tipo de fenómenos que son como imparables. A ver, como si uno estuviera en una playa a orillas del mar y de pronto se produce un tsunami y haga lo que haga, se ve arrasado por ese tsunami y pierde todo lo que tenía, incluso la vida, ¿no? Pero yo creo que esta es una manera negativa de ver un proceso complejo. O sea, frente a todos los problemas sociales
económicos y políticos, me parece que es importante tener, por un lado, una adecuada capacidad de análisis, es decir, saber qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Para lo cual todo esto que estamos haciendo puede servir, pero al propio tiempo hay que salir de esa situación en la que estos fenómenos se ven como inevitables, algo así como pensar que, bueno, esto es así, haga lo que yo haga, esto va a pasar y yo no puedo ser nada más que un espectador sufriente de un proceso en el cual de ninguna manera puedo influir. En realidad, las cosas son de otra manera. ¿Por qué? Porque nada de todo lo que ha ocurrido en la historia humana, procesos de transformación que pusieron fin a situaciones injustas, autoritarismos, totalitarismos, etcétera, se dieron porque sí, se dieron como resultado de un esfuerzo de muchas personas, muchas generaciones, mucho tiempo, de aquellos que se animaron a contradecir lo que parecía inevitable. Se me ocurre, por ejemplo, sistemas como el apartheid, ya sea en su versión sudafricana, en el cual una población mayoritariamente negra estaba dominada por una población minoritariamente blanca y obligada esa mayoría negra a vivir en lugares y en situaciones totalmente discriminatorias. Eso no ocurrió el fin porque sí, sino por una larga y dura batalla contra el apartheid. En los Estados Unidos, todos ustedes saben que durante un largo tiempo y hasta no hace demasiado tiempo, aún en situaciones claramente democráticas, existían leyes que restringían la presencia de la población negra en lugares, solo para blancos en los ómnibus, solo para blanco en los colegios, solo para blanco en tal lugar. Hubo un esfuerzo personal y colectivo de muchísimas personas que se animaron a contradecir eso y a caminar en un sentido distinto hasta lograr cambiar las cosas. Hay una palabra clave que sería la
palabra de participación. ¿No? Una ciudadanía activa es una ciudadanía participante, que es capaz de no solo informarse y saber, sino actuar en el sentido en el que cree que hay que actuar, aun cuando no sea ni grato, ni cómodo, ni beneficioso de actuar en tal sentido. La expresión lucha no necesariamente es una expresión que debe entenderse en sentido bélico, sino en un sentido de un trabajo exigente de dar testimonio de lo que se cree y actuar en ese sentido. Eso es lo que hace una ciudadanía democrática, sin la cual la democracia no existe. No hay una receta mágica, Mariela, para decir qué hay que hacer ni cómo hay que hacerlo. Pero sí hay una regla importante, que si nos quedamos con los brazos cruzados, lo que parece inevitable va a ser inevitable, porque nosotros no hacemos nada. Los sistemas democráticos son una construcción colectiva, pero son una construcción diaria, permanente, en el ámbito de las ideas, de las actitudes, de los esfuerzos. Y yo creo que estas visiones desencantadas y tal vez desencantadoras de la democracia nos deben hacer pensar en esta utilizo una expresión que me gusta mucho y que pertenece a Jacques Maritain, que la democracia es una frágil barca. Pero como decía Maritain, pero en la que navegan las mejores esperanzas de la humanidad. Esta sensación de fragilidad de la democracia no nos debe hacer olvidar qué es lo que conlleva la democracia. Yo creo que este es el gran desafío de la democracia en el siglo XXI. Que tal vez no tenga estas amenazas las características que tuvieron a comienzos del siglo XX. Son distintas. Y bueno, yo sé que esto no es una respuesta total, ni una respuesta que sugiere un
sugiera un camino fácil, Mariela. ¿Mm? No sé cómo lo ve usted. Sí, en cierta manera, bueno, quizás por la edad, ¿no? Por una cuestión etaria, yo lo veo como un poco desesperanzador. Pero bueno, sí, es como usted dice también, es decir, es un proceso que empezó ya hace bastante tiempo en nuestro país especialmente, y bueno, uno lo tiene que defender porque es el estilo de vida que más conveniente para nuestro pueblo, para nuestra sociedad. Es decir, que tenemos que cada uno de nosotros participar, informar, ayudar o colaborar con al menos a lo que uno pueda alcanzar. Y bueno, quizás no podamos salvar el mundo, pero bueno, tenemos que seguir intentándolo. Es decir, no al mundo, pero al menos grupos reducidos donde uno tenga cercanía o influencia de alguna manera. Pero la democracia, por supuesto, es decir, hay que defenderla. Es lo mejor que tenemos, es nuestra garantía. Un expresidente chileno, Eduardo Frei, solía decir que nadie es dueño de su pan y de su libertad si no sabe día a día defenderlo y conquistarlo. ¿Mm? Eh, Esto no es magia. No hay un protector que nos pueda liberar de las amenazas autoritarias y totalitarias. Y es real que a veces, por razones de edad, por razones de lo complejo de estas cuestiones, nos podamos sentir abrumados. Pero la peor respuesta es aquella que dice: yo no puedo hacer nada. Soy un espectador pasivo de algo que me parece trágico, pero no puedo hacer nada. Lo más trágico es eso, no hacer nada, creer que nada se puede hacer. La democracia es una construcción colectiva, es participación responsable, es ciudadanía activa. Hoy hay múltiples maneras de hacer oír nuestra voz, múltiples maneras. Pero muchas veces esas múltiples maneras no son debidamente usadas. Hoy como nunca tenemos la posibilidad de medios de comunicación y redes sociales que nos permiten estar presentes, hacer oír nuestra voz, y que muchas veces son mal utilizadas para la mera diversión o la construcción de puras falsedades. Esto es un desafío, ¿m? Un gran desafío. Nosotros en esta materia lo que estamos procurando es que el alumno lea, que el alumno piense, que el alumno reflexione, que el alumno se asuma como parte activa de un proceso en el que es él, cada uno de nosotros,
no un simple espectador, sino un actor. ¿Hay alguna otra observación o comentario que ustedes quieran hacer? Silencio en la sala. No, profe. Bueno, espero no haberlos abrumado, espero no haberlos desesperanzado. ¿Mm? Espero que esto ayude a la reflexión. Cada uno de nosotros somos responsables frente a esta realidad que no nos debe colocar simplemente como espectadores. ¿Mm? Acá hoy tal vez la gran tentación es ser un espectador. ¿Mm? Mirar, ver cómo pasan las cosas, sin preguntarnos, a ver, yo no tengo nada que hacer, yo no soy actor. ¿Mm? Esto es una tentación fuerte. Bien, nos estaremos viendo para el parcial. Aula 31, 10:30, el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, chao, profe, chao, compañeros. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, Hasta profe. Nos luego. vemos. Muy bien. Profe, ¿Sí? le quería preguntar si a los textos los tenemos que llevar el día miércoles impresos o podemos llevarlos en el celular. No, los tienen, la modalidad es la que Sí. a ustedes les sea más Bien, cómodo. ¿Mm? bien, profe. Listo, gracias. La Porque el modalidad de... digital es la que hemos utilizado. Hay alumnos que se sienten muy cómodos de esa manera, otros necesitan El papel. tener el papel a mano. ¿Mm? Lo Bien, dejo profe. librado al gusto de cada uno. Bueno, profe, muchas gracias. Adiós.